Miguel Ángel Cancino es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 2 posgrados en Planificación y Gestión Urbana por el Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, España, y especialidad en Derecho Ambiental por la Universidad Panamericana. Actualmente es Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, cumpliendo un segundo periodo de 4 años, designado por unanimidad en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Es fundador de la misma institución, donde fungió como subprocurador de Ordenamiento Territorial de diciembre de 2001 a julio de 2006. Cuenta con diversas publicaciones, así como ensayos y artículos para diversos textos y revistas. Es conferencista a nivel nacional e internacional en temas de derecho, gestión ambiental y urbanismo. En noviembre del año 2015, la Universidad Paulo Freire de Nicaragua le otorgó el doctorado honoris causa en Humanidades por su labor nacional e internacional en favor del acceso a la justicia ambiental como derecho humano. Además, es coordinador de la Red Nacional de Procuración de Justicia Ambiental, que incluye a los 16 procuradores ambientales u homólogos del mismo número de entidades federativas en el país. Hola, ¿qué tal? Vamos a tener el día de hoy la entrevista que seguramente ustedes ya esperaban con el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar, a quien le doy la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por permitirnos nuevamente esta posibilidad de charlar contigo, Edgar, con la audiencia sobre temas que espero les resulten importantes para nuestra ciudad. Muchas gracias, doctor. Hay grandes temas a nivel internacional, hay grandes temas para México, pero de manera concreta vivimos tiempos históricos para la Ciudad de México. Es el contexto de una constitución para la Ciudad de México y por ello, con este colofón, quisiéramos iniciar nuestra primera pregunta. Doctor, en el contexto de la nueva constitución para la Ciudad de México, ¿considera usted que es la de mayor contenido verde de la República Mexicana? Fíjate que el proceso que siguió la formulación de nuestra Constitución, aunque fue un proceso muy corto, generó afortunadamente una expectativa importante en muchos temas, implicó la participación de personas, grupos que tienen distintas maneras de percibir lo que debería ser la Constitución para la Ciudad de México, y afortunadamente en todos los participantes el tema de la sustentabilidad fue un tema fundamental. Como sabemos, en la Constitución General de nuestra República ya se incorporan disposiciones en materia ambiental, pero el contenido de nuestra Constitución en la Ciudad de México pues prácticamente no tiene ninguna similitud. Es un contenido muy rico en todas las partes, en los distintos apartados de la Constitución, como comentaremos en un momento más, y yo te diría que esperemos que sea ejemplo a seguir en otras entidades federativas, y yo te diría, ¿por qué no?, a nivel federal y a nivel de otros estados. Nos parece que la Ciudad de México ha sido vanguardia en diferentes temas, sobre todo respecto del contenido de los derechos fundamentales. Sobre ese tema, encaminado obviamente al tópico ambiental, ¿nos podría precisar a grandes rasgos algunos de estos temas constitucionales con contenido ambiental de esta Carta Fundamental? Sí, mira, el tema de la sustentabilidad, pues es un tema, decimos nosotros, es una orientación fundamental, sobre todo vinculada con los derechos humanos. Habrá que recordar que a nivel federal se modifica la Constitución en el 2011 y eso ha generado afortunadamente una inercia muy positiva para quienes estamos interesados en garantizar derechos humanos en distintas dimensiones. Este ejercicio que se hace
de formulación de la Constitución en la Ciudad de México recoge en mucho, no solo las directrices de la Constitución General, sino que avanza en ellas. En materia de medio ambiente, por así decirlo, se vincula con el derecho a la ciudad, y esto nos va a permitir tener visiones, políticas públicas, derechos, retos, compromisos vinculados con los derechos de las personas en materia ambiental, pero en una perspectiva mucho más amplia. Por supuesto, queda muy claro que el individuo es parte de la naturaleza y así lo vemos reflejado a lo largo de la Constitución. Muchas gracias, doctor. Ahora, desde su perspectiva, ¿qué conceptos son importantes dentro de la Constitución y qué función desempeñan? Mira, hablando de conceptos, la orientación, como te decía, en materia de derechos humanos, vinculados con el derecho a la ciudad, al agua, al medio ambiente, pues son fundamentales. Esto asociado con la noción de sustentabilidad. Y no hay que perder de vista que lo que implica la noción de sustentabilidad es un concepto llevado, traído, técnica, política, científicamente, pero hay que dejar muy claro que cuando hablamos de sustentabilidad, estamos hablando de generar condiciones para satisfacer nuestras necesidades, las necesidades de las generaciones presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. Esto se dice fácil, pero cuando lo llevamos a temas como disponibilidad de agua, como protección de áreas verdes, como protección de zonas de recarga, como uso del suelo para usos urbanos, establecimientos mercantiles, pues te enfrentas a retos bien importantes, todos asociados con nuestra calidad de vida. Así que esa noción de sustentabilidad vinculada con los otros conceptos, desde mi punto de vista, nos va a permitir avanzar mucho en mejorar nuestras condiciones de vida. Qué interesante, doctor. Precisamente, todas estas respuestas que nos va dando nos generan diversas interrogantes. La siguiente que a nosotros nos gustaría plantearle es, ¿qué es el uso eficiente del territorio? Mira, como te decía, en la Constitución uno de los temas asociados a la sustentabilidad, y por cierto un tema en el que esta Procuraduría hemos, en sus 15 años de existencia, trabajado mucho, es tener una visión integral del territorio, que se tomen decisiones sobre el territorio a partir de la noción de sustentabilidad. Hoy por hoy, desafortunadamente no hemos tenido un proceso del uso del territorio con criterios claros, objetivos, de sustentabilidad. Hoy tenemos, como en el resto del país, un proceso de toma de decisiones fragmentado. Por un lado, el ordenamiento territorial urbanístico y por otro lado, el ordenamiento ecológico del territorio, como si no se hablara. La Constitución, a partir de la noción de ordenamiento territorial, nos va a obligar, afortunadamente, a percibir ese uso del territorio en toda su dimensión. Nos hubiera gustado mucho que el 122 le diera mayor fortaleza a una visión metropolitana o megalopolitana. Ahí nos quedamos, el 122 de la Constitución se quedó corta. Sin embargo, el texto en la Constitución de la Ciudad de México da como las líneas para tomar decisiones junto con otras entidades federativas, porque nuestra entidad pues es el centro de esa gran megalópolis. Claro, son como brazos normativos que se tienden para que las demás legislaciones recojan, tanto a nivel local como municipal, recojan esta normatividad y pueda ser completado, así lo entendemos, ¿no? Por supuesto, no podemos entender, por ejemplo, el manejo de residuos peligrosos, no podemos comprender la contaminación del aire,
la contaminación del agua, la disponibilidad del agua, la infraestructura, el transporte público, si no es desde una perspectiva metropolitana. Está muy claro que el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, ubicado en la entidad que tenemos junto, el Estado de México, pues va a tener implicaciones fundamentales sobre el territorio de la ciudad. Y al revés, las obras que estamos realizando en esta ciudad, pues tienen una implicación sobre los habitantes de las otras entidades. Entonces, el ordenamiento del territorio, aunque no llega a lo que muchos hubiéramos querido en esa visión metropolitana, sí propicia que se establezcan los canales para ello. Este es un elemento fundamental. Esa pregunta que formulas, desde mi punto de vista, es de las centrales, y habrá que ver qué pasa en la legislación secundaria. Hay muchos retos de cómo vamos a ir juridificando estos conceptos, Edgar. Excelente, doctor. Ahora bien, continuando con estos tópicos que nos preocupan, ¿qué papel juega entonces en la nueva Constitución la perspectiva del equilibrio ecológico? Mira, es básico. Yo te diría, hay decisiones que hoy se toman en nuestra ciudad que no tienen los referentes básicos. En materia ambiental, quienes formulamos, quienes aplicamos la legislación, tenemos muy claros esos referentes. La legislación a veces los da. Temas como integridad funcional de ecosistemas, temas como capacidad de carga, temas como respeto a la biodiversidad, están detrás de muchas herramientas, pero sectorizadas. La Constitución las toma y las lleva justamente a todo este ámbito del territorio de nuestra ciudad. Es decir, ya decisiones que tienen que ver no solamente con la protección, la conservación, el aprovechamiento de recursos naturales, sino en general decisiones sobre la ciudad van a tener sus referentes desde el punto de vista ambiental o ecológico, como señalas. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta en obras como nuevas vialidades, proyectos como ampliación del Metrobús, proyectos para ampliar el transporte público. En el fondo, esas decisiones, además de la especificidad que encierran, pues tienen que ver con el impacto sobre el ambiente y los recursos naturales, ¿no? La Constitución nos da esa posibilidad. Vamos a ver cómo el legislador secundario va a ser capaz de aterrizar lo que hoy establece la Constitución. Es indudable que este paquete normativo tiene diferentes mecanismos. Ahora, ¿considera usted que todos estos mecanismos tienen una función social? ¿Y en qué consistirían? Mira, el texto hace énfasis en un concepto que, por cierto, está en la Constitución General, pero que es relevante en ciertos temas y sectores en nuestra ciudad, que es la función social de la propiedad, que implica equilibrar, la necesidad de equilibrar un interés social, general, colectivo, con el interés de los particulares. En muchas ocasiones, las decisiones que se van tomando sobre el territorio en muchos sentidos, puede pensarse que privilegian el interés privado. La Constitución establece principios en donde debe tomarse en cuenta justamente la función social de la propiedad. Bienvenidas las inversiones, bienvenida la actividad económica desde agentes privados y públicos, por supuesto también, pero siempre equilibrando los intereses generales, comunes de la sociedad. Se vale hacer desarrollos inmobiliarios, por ejemplo, pero respetando el derecho de los demás a que no se afecte de manera indebida su calidad de vida. Armonizando, ¿no?, la Exactamente. convivencia. Y lo mismo habrá que verlo en temas de barrancas, en temas de áreas verdes, en tema de suelo de conservación, en fin. Este referente va a ser fundamental para empezar a regular muchas de las actividades que
desarrollamos todos los días en nuestra ciudad. Procurador, entrando a la Carta de Derechos, ¿qué es el derecho al desarrollo sustentable? ¿Y era importante considerarlo como un derecho? Mira, por supuesto, la Ciudad de México se ha caracterizado por ser una de las ciudades que con una visión progresista han reconocido, primero que en muchas otras partes del país y de otros países, derechos diversos, de niños, de adultos mayores, de la comunidad lésbico, gay, con todas las demás letras que siguen. En fin, hay un reconocimiento muy amplio, y aunque el derecho al medio ambiente, como te decía, está previsto en la Constitución, en esta Constitución de la Ciudad de México adquiere una dimensión pues distinta, más fuerte desde mi punto de vista. Y esperemos a ver cómo, y es el compromiso que tenemos todos en la ciudad, para tratar de juridificar adecuadamente este derecho, cosa que no es fácil. ¿Qué implica el derecho a la salud? ¿Qué implica el derecho al agua? ¿Qué implica, como bien lo señalas, el derecho al medio ambiente en términos generales vinculado con el derecho a la ciudad? Bueno, son temas que tenemos el reto de empezar a identificar regulaciones muy específicas que concreticen ese derecho. En la perspectiva económica, en la perspectiva social, en la perspectiva política incluso, ¿no? Cómo conciliar el desarrollo económico con el bienestar y con la protección del ambiente y los recursos naturales. Bueno, es lo que en los distintos ámbitos regulatorios hoy obligatoriamente tendrá que irse analizando y tendrá que irse incorporando a la legislación. Es un proceso que no va a ser fácil y es un proceso que va a llevar su tiempo en algunos casos. De lo que se trata es de sacar de un sector y llevar a un modelo de desarrollo en la ciudad el tema de la sustentabilidad. Eso es lo importante y es lo que hace la diferencia con otros modelos constitucionales, incluyendo la Constitución General. Doctor, ¿qué novedades encontramos en el nuevo derecho a un medio ambiente sano en la Ciudad de México? Mira, como te decía, en este caso en particular, la posibilidad de aplicar el principio pro homine y el principio pro natura juntos se ve reforzado. Es un poco insistir en el contenido de sustentabilidad de nuestro texto, pero es fundamental. Recordemos que toda la tendencia que hay en la garantía de derechos humanos nos lleva a que las distintas autoridades de todos los órdenes estén realizando sus actividades, considerando las orientaciones en materia de derechos humanos. No solo el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Para instancias como la PAOT es un conjunto de principios, de disposiciones fundamentales. Como sabes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la ciudad es en parte un defensor público. Tenemos el interés legítimo y ejercemos acciones ante órganos jurisdiccionales y nos va a ser muy útil todos los referentes constitucionales para llevar a cabo una defensa del derecho de los habitantes de nuestra ciudad cuando se esté vulnerando justamente su derecho al medio ambiente. Y el uso de conceptos, de nociones como pro natura, pro homine, llevado a lo procesal, pues para nosotros es fundamental. Es una base central del día a día en esta Procuraduría. Extraordinario, los temas justiciables del medio ambiente, ¿verdad? Exactamente.
Extraordinario, procurador. Ahora bien, hay un tema que entiendo, tal vez para el tejido social mundial, para el tejido social de las naciones, ha sido algo que preocupa, y esta es la protección animal. Y aquí iría nuestra siguiente pregunta. ¿Qué aspectos son importantes destacar respecto de la protección animal? Mira, ese es uno de los aspectos que se incorporan hoy la sociedad, no solo en México, yo te diría afortunadamente en el mundo, no en todo, pero quizá en el mundo occidental. Esta vinculación de las personas con sus animales de compañía sobre todo, pero en general con los animales, con la biodiversidad, con la flora y con la fauna, está teniendo una dimensión distinta. En el ámbito local, por supuesto, nos dedicamos más a revisar, a aplicar normatividad relacionada con animales de compañía, comúnmente denominamos nuestras mascotas. Y hay un debate a nivel nacional e internacional, ¿los animales deben tener derechos, sí o no? Bueno, la Constitución lo que avanza es en reconocer que los animales son seres sintientes, en donde las personas tenemos una serie de derechos respecto de las condiciones en las que debemos mantener a estos animales, ¿no? Este principio que parecería muy básico, llevado ya a una regulación especial, a políticas públicas especiales, pues nos van a dar otra vez un gran margen de actuación para garantizar condiciones adecuadas para que esos seres vivientes tengan las condiciones de dignidad, de respeto que se merecen como tales. Entonces hay ahí, yo te diría, temas que después trabajaremos, peleas de gallos, peleas de perros, la fiesta de los toros, que son temas hoy en discusión en nuestra sociedad, que vamos a ver cómo somos capaces de procesar la legislación a partir de principios como el que estamos comentando, ¿no? Es todo un cambio. En otras entidades federativas hemos visto incluso retrocesos en este tema. Afortunadamente, en la Constitución de la Ciudad de México hay un avance importante. Extraordinario está categoría que se ha venido utilizando sobre las personas no humanas, ¿verdad, procurador? Exactamente, exactamente. Qué interesante. Ahora bien, en materia de ordenamiento territorial, ¿por qué es importante hablar de cargas y beneficios del desarrollo urbano? Bueno, el uso del territorio en términos generales, y yo te diría, igual que en el caso de animales o de áreas verdes, el desarrollo inmobiliario en la ciudad ha generado afectaciones, hay que decirlo, a la calidad de vida de las personas. Hoy vemos un desarrollo inmobiliario en donde desde algunas opiniones se privilegia el interés exclusivamente privado, el interés del desarrollador, del inversionista, el interés de los propios adquirentes. Cosa que puede o no resultar cierta, pero hacia la opinión pública existe esa problemática. El tema que estás comentando fue quizá uno de los temas más debatidos a lo largo de todo el proceso del constituyente. Una discusión sobre la captura de plusvalías derivadas de los procesos de urbanización. Al final y después de discusiones muy encontradas, de controversias, de largas sesiones que tuvieron en las distintas comisiones, se incorpora, por ejemplo, este principio de la distribución de beneficios y cargas derivados del desarrollo urbano, que lo que busca otra vez, haciendo eco de la función social de la propiedad, no dejar de lado las implicaciones que tiene sobre la calidad de vida un desarrollo inmobiliario. Pensemos en lo que está pasando hoy en los grandes corredores urbanos, Reforma, Periférico. Debemos tomar en cuenta que si se va a permitir la construcción de una torre
de 40, de 50 pisos, tendrán que preverse primero los impactos que va a tener sobre los vecinos en la misma zona, los impactos no solo desde el punto de vista ambiental, recursos naturales, sino sobre la calidad de vida de las personas, el impacto vial, por ejemplo, los temas de ruido, los temas de agua, los temas de movilidad, los temas de áreas verdes. La Constitución, a partir de principios como el que señalas, pues nos va a obligar justamente a que esos beneficios y cargas estén debidamente equilibrados. Muy bien. Quisiéramos ahora pasar al siguiente tema. ¿Qué competencias tendrán ahora las alcaldías en materia de desarrollo urbano y en la protección al ambiente, que es importante? Mira, hay, igual que en muchos de los temas que estamos comentando, Edgar, hubieron discusiones bien interesantes. La distribución de competencias entre las alcaldías y gobierno central, pues tiene que ver con una visión de federalismo. Hay visiones en donde prevalece más una posibilidad desde los gobiernos locales más cercanos al ciudadano por tener mayores competencias. Como sucede a partir del artículo 115 constitucional con los municipios, ¿no? Es decir, el municipio, la célula fundamental del federalismo, el orden de gobierno más cercano al ciudadano, y hay que darle todas las competencias. Yo creo que la Ciudad de México es uno de los temas que va seguramente a ser discutido en los siguientes años. Particularmente yo creo que me hubiera gustado ver un equilibrio distinto. Las alcaldías van a tener una gran participación en el uso del territorio y en la vigilancia del uso del territorio. Y yo creo que esto tiene sus riesgos. Por ejemplo, las alcaldías van a tener la facultad de participar en el proceso de planeación, van a otorgar permisos, pero también van a vigilar lo que pasa ahí. Y esto en algunas otras opciones que no son las adecuadas. Desde el punto de vista de un federalismo cooperativo, a mí me hubiera gustado que se separara la verificación, la vigilancia, en instancias como la PAOT o como algunas otras en nuestra ciudad. Este va a ser un tema a debate, lo deja muy claro la Constitución, es un tema de competencia de las alcaldías. Doctor, muchísimas gracias. Queridos amigos, hemos estado con el Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar. Doctor, unas últimas palabras que quisiera dirigir a nuestros lectores, a nuestros suscriptores y sobre todo a la Asamblea. Bueno, simplemente agradecerles este espacio de charlar un poco sobre los retos, compromisos que tenemos enfrente. Y ojalá podamos vincularnos con lo que viene, estar pendientes de cómo van a estarse promulgando, elaborando, discutiendo los ordenamientos derivados de esta nueva Constitución. Yo sí estoy convencido de que estamos en un momento, en un parteaguas, podemos establecer una nueva regulación que nos favorezca a todos y a todas en la ciudad. Así que pues los invitaría a que estemos atentos y participando en los procesos que vienen en los siguientes años. Muchísimas gracias, queridos amigos. Me parece que esta es un material imperdible que debe estar en la colección de documentos de cualquier jurista. Y no me resta más que estar profundamente complacido y agradecido con el doctor Miguel Ángel Cancino Aguilar. Doctor. Muchas gracias. Muchísimas a ustedes, gracias. A ti, Edgar. Gracias. Queridos amigos, una entrevista de este nivel no puede llevarse a cabo sin que las mismas autoridades, asesores
y diferentes instancias nos den todas las facilidades. Por ello, quiero estar y dejar en este momento, en este documento, un agradecimiento especial a estas tres personalidades que nos acompañan, sin las cuales hubiera sido imposible la entrevista. En nuestro extremo está el doctor Francisco Dorantes, posteriormente está Francisco Calderón, que es también funcionario de la Procuraduría, y nos encontramos aquí con el subprocurador jurídico, el licenciado Marco Antonio Esquivel López. Por favor, les agradezco mucho las facilidades que le dieron a la revista y no sé si quieran agregar algo para nuestros lectores. Pues no, solamente agradecer la deferencia que tuvieron hacia la Procuraduría y bueno, la oportunidad que es importante para nosotros de difundir las nuevas disposiciones constitucionales en nuestra materia. Así es, igual también agradecer la difusión de estos temas tan importantes para la calidad de vida de quienes vivimos en esta gran ciudad, y pues qué mejor que hacerlo a través de un medio como el de ustedes y especializado pues básicamente en todo el tema de la legislación que regula toda nuestra convivencia en esta ciudad. Licenciado. Edgar, pues yo también agradecerte. Ya veníamos con un buen tiempo buscando esta entrevista y creo que se dio en el momento oportuno por el tema coyuntural de la publicación de nuestra Constitución, y creo que es algo que va a ser útil para tu audiencia, y la verdad es que yo te agradezco también por habernos esperado tanto tiempo para esta gran entrevista. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias a todos ustedes.